Paso por aquí para tratar de dar algunos elementos de contexto sobre la decisión que ha tomado el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional en la elección del profesor Leopoldo Múnera. Recuerden ustedes que hace algunas semanas había sido elegido el profesor José Ismael Peña y que esto ha sido motivo de un debate y de una controversia muy grande desde el punto de vista político, diría yo, y jurídico también. De modo que la situación no es fácil. Voy a tratar de explicar las posiciones y los planteamientos que hay sobre la mesa. Empecemos con la elección del profesor José Ismael Peña. La Universidad Nacional tiene un método de elección de rector que implica una consulta a la comunidad universitaria, que incluye todo, estudiantes, profesores, estamentos de distintos niveles en la universidad. De allí salen de alguna manera 5 candidatos que cumplen los requisitos, pero que tienen la mayor votación. Y esos 5 candidatos pasan al Consejo Superior Universitario. Allí se toma la decisión final. No siempre coincide la decisión de la votación general de la comunidad universitaria con la decisión del Consejo Superior Universitario. De hecho, los últimos rectores han sido elegidos no el que ganó en votación, en la votación general, sino el que designa el Consejo Superior Universitario. Ahora bien, según lo que han dicho los profesores, la decisión debe ser mayoritaria dentro del Consejo Superior Universitario. En esta oportunidad se utilizó un método conocido como método Borda, que es complejo de explicar, pero que básicamente se trata no de poner los nombres a consideración y votar por mayoría, sino de poner los nombres a consideración del Consejo y empezar a calificar, poner puntuaciones ascendente o descendente para ir descartando candidatos. Es mediante este procedimiento que el candidato Leopoldo Múnera, que había ocupado el primer lugar en la votación general, queda en el camino descartado y gana en la votación el profesor José Ismael Peña. Este método fue aprobado por los miembros del Consejo por mayoría. Fue motivo de debate, se ha conocido después, porque delegados del gobierno no estaban de acuerdo con el método, pero finalmente se impuso como el método que se utilizó. Ahora bien, viene todo el debate sobre las actas de esta primera elección. La ministra Aurora Vergara y otras delegadas han solicitado que el acta sea modificada porque no refleja lo que ocurrió en esa sesión del Consejo Superior en la que se elige al rector. Las actas no fueron modificadas y como las actas no fueron modificadas, no fueron firmadas por la ministra y como no fueron firmadas por la ministra, no salió la resolución con el nombramiento del profesor Peña como rector. Como no sale la resolución, el profesor Peña va y se posesiona ante una notaría, lo cual es por lo menos atípico, irregular e ilegal, consideran algunos juristas. Él no se puede posesionar en una notaría, él tiene que tener una resolución y hacer una posesión en la instancia que corresponde. Él se posesiona y de alguna manera entra de facto a ejercer porque considera que lo eligió el Consejo y que por eso tiene derecho. Ahí empieza el tire y afloje y vienen las demandas ante el Consejo de Estado sobre la decisión del profesor Peña de posesionarse sin tener una resolución y todo el procedimiento que por lo menos, y esta es mi opinión, que por lo menos tiene unos dijéramos, unas características extrañas que llevaría a que ameritan una investigación para ver quién tiene la razón. Hay quienes dicen, el Consejo Superior lo eligió, él tiene el derecho de posesionarse. Otros dicen, hace falta la resolución, no se ha firmado, hay reparos sobre el acta y por lo tanto, por lo menos amerita que sea revisado. Muy bien, hay demandas en el Consejo de Estado, hay tutelas que se interponen. Hay unas tutelas que favorecen al profesor José Ismael Peña, pero siempre hay que ver la letra menuda, porque hay quienes consideran que las tutelas le dijeron sí, usted es el rector en propiedad, y las tutelas se pronunciaban sobre cosas muy puntuales, muy pero muy puntuales, y no necesariamente sobre el fondo de la elección. ¿Por qué? Entre otras razones, por ejemplo, una tutela, en el Consejo de Estado se dice, hay una investigación de fondo sobre lo que pasó en esa elección y hasta que no haya un pronunciamiento de fondo, pues no hay pronunciamiento de fondo vía tutela de si la elección es válida o no. Pero él estaba reclamando unos derechos al debido proceso y tal, y se le conceden. Entonces, esto ha generado como un ruido y es de muy expertos jurídicos, yo no lo soy, para entender que la tutela le reconoce al profesor unos derechos y toma unas decisiones, pero no se pronuncia de fondo sobre la validez de la elección o sobre la validez de su posesión, porque como les digo, esa posesión pues tiene unos interrogantes. Entonces, hay un ruido muy grande. La ministra Aurora Vergara se declara impedida para tomar decisiones en la medida en que ella estuvo en el Consejo. Nombran ministro ad hoc al ministro de Cultura, Juan David Correa. El ministro convoca al Consejo Superior Universitario para resolver el problema nombrando a un rector encargado mientras se hace el procedimiento de elección definitiva porque se considera que hay unos errores y hay unos problemas en la elección del profesor Peña. El Consejo tiene dificultades para reunirse porque quienes votaron en favor del profesor Peña consideran que esa elección ya se hizo y no hay necesidad de elegir nuevamente y que podían incurrir en alguna falta, en algún problema disciplinario o incluso mucho más allá, porque aquí se ha hablado hasta de problemas penales. En fin.
El asunto es que hay dificultades para que se reúna el Consejo. En el entretanto, se interpone otra acción de tutela que se interpone en contra de la decisión que ha tomado el ministro ad hoc para llamar al Consejo Superior Universitario y que se tome la decisión de elegir a un rector encargado. En la medida en que hay un pronunciamiento de tutela que echa para abajo esa decisión, se considera también que eso le da la razón al profesor Peña. Pero lo cierto, les digo nuevamente, es que las tutelas son muy específicas y no están haciendo pronunciamientos de fondo, que lo debe hacer el Consejo de Estado. En todo este escenario, finalmente se reúne el Consejo Superior Universitario y toma la decisión de votar de nuevo por el cargo de rector. Algunos de los delegados se retiran del recinto porque consideran que esto puede tener una irregularidad. ¿Cuál es el argumento de quienes toman la decisión? Que hubo unos errores en el proceso administrativo y que se van a corregir y que se toma la decisión nuevamente, que ellos tienen la autonomía jurídica para poder corregir un error que se presentó en la elección anterior. Lo cierto, por supuesto, es que la situación es delicada y en esa votación se elige al profesor Leopoldo Munera, quien, recordemos, había tenido la mayoría en la votación general, pero había perdido en la elección del Consejo Superior, que es la instancia final, eso hay que decirlo, para tomar la decisión sobre el rector. Hay una polémica jurídica muy grande. Ya el profesor Peña anunció que va a interponer recursos legales. Recordemos que en el Consejo de Estado está caminando demanda o demandas, creo que son varias, frente a la elección de Peña. La pregunta es qué va a pasar cuando se falle eso o qué va a pasar cuando se falle el recurso que interponga ahora el profesor Peña. O sea, podemos llegar a estar de nuevo en una interinidad, en una falta de claridad de quién es el rector. No lo sé, como les digo, hay argumentos de lado y lado y obviamente telón de fondo, la autonomía universitaria. De los dos lados se ha hablado de la preocupación por la autonomía universitaria. Hay quienes consideran que el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de sus delegados en el Consejo Superior Universitario, ha violado la autonomía universitaria. Hay quienes consideran que no ha habido tal violación y que lo que ha hecho de alguna manera el gobierno es enfrentar una crisis que se presentó, que era real y evidente, con las dificultades de la elección del rector, y que lo que ha hecho es tomar decisiones que ha tomado en otros momentos en otras universidades, pues para tratar de dar estabilidad. Jurídicamente la situación es compleja porque hay dos actos administrativos, uno en el cual se elige al profesor Peña, otro en el cual se elige al profesor Leopoldo Munera. En el caso del profesor Peña no hay resolución y hay un intento de posesión que hizo él en una notaría que es, como digo, atípico. En el caso del profesor Leopoldo Munera, pues hay una elección del Consejo Superior Universitario y pues se habla ya de la posesión prácticamente. El asunto no es fácil y el asunto tiene que ver con el método de elección del rector también, porque hay quienes están porque sea un método absolutamente democrático y que quien gane la consulta general sea el elegido, y otros dicen, ojo, que en procesos universitarios es importante la meritocracia, no solamente la elección masiva o popular, sino la meritocracia, ver cuál es la historia y ver que sus pares lo reconozcan y demás, de modo que no, es un debate de poca monta. Mi opinión, en un asunto tan complejo me parece que hubiera sido bueno esperar a que el ente competente para pronunciarse, que en este caso es el Consejo de Estado, hubiera decidido si había legalidad o no en la elección del profesor Peña y que mientras salía esa decisión se hubiera nombrado un rector encargado, que hubiera dado de alguna manera estabilidad y esperar a lo que dijera el Consejo de Estado, porque hay argumentación jurídica compleja. Es decir, por lo menos hay razones para preguntarse si todo el procedimiento de la elección del profesor Peña fue legal. Y hay razones para preguntarse si todo el procedimiento de la elección ahora del profesor Munera es legal. Porque hay quienes dicen, por ejemplo, que el Consejo Superior Universitario no puede echar para atrás una decisión suya que afecta a un tercero, en este caso el profesor Peña, salvo que él hubiera dado el visto bueno, que no lo dio. Parece un galimatías, el asunto es complicado, pero tiene asuntos de fondo: autonomía universitaria, el debate sobre quién tiene el control de la Universidad Nacional, el debate que han planteado también desde algunos sectores en el sentido de que había una parte de la universidad que había tomado el control y que estaba tomando las decisiones al margen del resto de la comunidad universitaria. No es de poca monta el debate, nos interesa a todos porque obviamente que la universidad es patrimonio de todos los colombianos. Pero me parece que si permitimos que las instancias que deban pronunciarse van caminando, pues podemos avanzar. En el entretanto, el profesor Leopoldo Munera ha quedado designado como rector de la Universidad Nacional. Y lo que se espera también es que la universidad recobre la calma por lo menos y vuelvan las clases y demás que se habían visto interrumpidas por las protestas que habían generado algunos de los estudiantes. Un poco complejo el tema, yo lo sé. Si les ha parecido interesante y que aporta de alguna manera, los invito a compartir, a que le den me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Yolanda Ruiz, periodista. Gracias por estar ahí.